Hola a todos. Ya en los videos anteriores hemos visto cómo se hace para migrar e importar las máquinas virtuales desde hipervisores empresariales tipo ESXi y Hyper-V. Ahora vamos a ver cómo se hace para importar máquinas que tenemos en plataformas de virtualización de escritorio o lo que conocemos como virtualizadores tipo 2. En este caso, para este video vamos a tratar dos virtualizadores, que va a ser Pinball Workstation y VirtualBox de Oracle. El procedimiento es muy similar en ambos, por eso decidí unificarlo en un solo video. Espero este video les sea muy útil y como siempre les digo, suscríbanse al canal, todos los comentarios son bienvenidos, estaré muy atento a ellos, todas las solicitudes que me hagan a través de ellos, con gusto las estaré atendiendo y pues no sobra decirles, like a los videos y campanita para que les notifique de nuevo contenido. Acompáñenme hasta el final. Bueno, para la primera parte del video vamos a hacer el proceso de conversión de una máquina virtual que encontramos en VirtualBox para pasarla a Proxmox. Lo primero que les voy a mostrar es la máquina como tal. En este caso es una máquina Windows 10 con un sistema de 32 bits. Es una máquina bastante sencilla, la cual solo tiene una CPU y un giga de RAM. Realmente no necesitamos más para este laboratorio. Lo primero que debemos asegurarnos es de desinstalar las herramientas de la plataforma de virtualización, en este caso las de VirtualBox. ¿Por qué es necesario removerlas? Porque estas herramientas buscan comunicarse directamente con el hardware virtual de VirtualBox, que en este caso no lo vamos a tener disponible. Como se dan cuenta, acá les estoy mostrando, es una máquina que tiene un solo procesador y un giga en RAM. Entonces, vamos a irnos a las aplicaciones instaladas y vamos a desinstalar las herramientas de VirtualBox. Tengan en cuenta algo que es muy importante. El hecho de que removamos las herramientas de VirtualBox no significa que los drivers se vayan a perder. Generalmente las máquinas virtuales ya quedan con estos drivers de los componentes que se instalaron. Lo único que se va a eliminar como tal son las herramientas que requiere el virtualizador para comunicarse con la máquina virtual y viceversa. Entonces aquí simplemente vamos a removerlas. ¿Qué pasó acá? Se pasó otra ventana, perdón. Nuevamente vamos a aplicaciones, Oracle VirtualBox, desinstalar, desinstalar. Este proceso no toma mucho tiempo, es realmente muy sencillo. Generalmente la máquina va a pedir reinicio, no lo vamos a hacer porque igual cuando prendamos en la máquina en el ambiente final de Proxmox, ella va a terminar reconociendo el nuevo hardware y va a hacer lo que le falta en el proceso de reinicio por la desinstalación. Entonces en este caso ya estamos terminando. Do you want really to? Sí. Esto que estamos viendo que sucede es porque pues, el driver de video se le quita el auto resizing, que eso es normal en las herramientas de, del virtualizador. Le vamos a decir que no. Listo, totalmente removidas las herramientas. A continuación, debemos apagar la máquina virtual. Para poder hacer el proceso de migración, tenemos que tener la máquina totalmente apagada.
Listo, ya quedó totalmente apagada. El siguiente paso que tenemos que hacer es exportar la máquina a un formato OVA. Para esto simplemente hacemos clic con botón derecho sobre la máquina, exportar a OCI y acá en el asistente pues lo primero que vamos a hacer es dejar el formato que viene de forma predeterminada. Si extendemos allí va a haber formato 1 y formato 2.0. Mm, yo ya he hecho pruebas con el formato 0.9 y funciona perfecto, prefiero ir a lo seguro. Segundo, ¿dónde la va a dejar y cuál va a ser el nombre del archivo? En este caso lo va a dejar en la carpeta Documents y lo va a dejar con el mismo nombre de la máquina terminado en OVA. Adicionalmente, va a incluir las direcciones MAC del adaptador. Muy importante, como ya les había explicado en videos anteriores, tener estas direcciones MAC en caso de que tengamos algún software que tenga licencias atadas a la MAC address. Es mejor dejarlo que las incluya. Adicional a eso, vamos a dejar que deje el manifiesto. Es un archivo de texto donde quedan las configuraciones de la máquina virtual. Y le damos siguiente. Este es un resumen de lo que va a terminar incluyendo el archivo. En este caso nos dice que es una máquina Windows 10 de 32 bits que tiene una CPU, 1 GB de RAM. No le vamos a incluir el DVD. Importantísimo asegurarnos que no incluya ningún tipo de DVD, la tarjeta de sonido, la tarjeta de red y el controlador de almacenamiento. En este caso ya estamos totalmente listos para hacer la exportación. Este proceso toma bastante tiempo. Entonces voy a dispararlo y vamos a acelerar el video para cuando termine. Y continuamos. Bueno, el archivo ya quedó totalmente exportado, la máquina ya quedó totalmente exportada. Vamos a verificar la ubicación. En este caso es en documentos. Documentos. Listo, acá ya la tenemos. Si se dan cuenta, acá la máquina realmente ocupa un espacio muy pequeño con respecto al que tenemos asignado en el VirtualBox. Esto es normal porque solo va a exportar lo que tiene ocupado. En este caso 4.78 gigas. Si nos vamos a la configuración de la máquina, nos dice que el disco es de 30 gigas. No hay ningún problema, está absolutamente bien. En este punto, lo que tenemos que hacer es hacer un proceso de copia a través de alguna herramienta de copia para sistemas Linux. En este caso yo voy a utilizar WinSCP. Listo. Le vamos a decir protocolo de copia SCP, la dirección del servidor, usuario y clave y conectarse. Le dimos que sí al certificado y aquí ya estamos conectados. Entonces, si se dan cuenta, acá ya estamos listos para copiar. Lo vamos a poner en el directorio temporal. En el video anterior les explicaba que este directorio me parece que es el mejor para ubicar los archivos porque cuando se hace un reinicio se elimina automáticamente lo que hay allí, por si se nos olvida borrarlo. Bueno, este mensaje solo aparece la primera vez que utilizamos WinSCP. El proceso de copia va a tomar unos minutos por el tamaño del archivo. En caso de que nuestra máquina sea muy grande, puede llegar a pasar que sea muy grande, lo que podemos hacer es hacer un directorio compartido y cargarlo desde el servidor de Proxmox. Entonces aquí voy a esperar a que acabe y ya continuamos. Aquí ya terminó la copia del archivo. Ahora procedemos a conectarnos a nuestro servidor de Proxmox. En caso que tengamos un clúster, puede ser cualquiera de los nodos. Bueno, nos conectamos por SSH. Acá pues vamos a utilizar
el usuario root y aquí ya estamos. La copia del archivo se hizo en la carpeta tmp. Entonces, listo, aquí está. Vamos a descomprimirla con el comando tar. Entonces va a ser tar. Bueno, antes vamos a ver. Yo creé un directorio temporal no, un directorio de transferencia para poder poner los archivos porque pues nuestros discos ya estaban un poco llenos. Los discos locales, no los discos de volúmenes para máquinas virtuales. Si se dan cuenta, el local ya está, y acá aparece totalmente en negro, dice que está el 97% usado. Entonces creé este temporal, este directorio temporal, el cual lo vamos a poder ver aquí en el directorio. Y va a estar ubicado en mnt pb transfer. Listo, ahí es donde vamos a descomprimir nuestro archivo de la máquina virtual OVA. Porque igual no les había dicho, el OVA es un archivo comprimido en el cual están todos los componentes de la máquina virtual. Entonces para esto simplemente vamos a ver, acá está el directorio, lo voy a copiar para poder ejecutar más fácil el comando. Entonces tar -xvf, el nombre del archivo en este caso va a ser test, perdón, test.mig.ova. Listo. Le vamos a dar "-c" para que lo descomprima en un directorio diferente y le damos el directorio en donde lo va a descomprimir. Damos enter y esperamos a que descomprima. Esto se va a tardar unos 5 minutos. Bueno, aquí ya terminó. Entonces, vamos a pasar al directorio donde quedaron los archivos. Y aquí ya están los archivos. Aquí es importante, vamos a utilizar solo el BMDK. Entonces, el siguiente paso es crear una máquina virtual con las mismas características a la que estamos importando. Entonces, en este caso, le voy a dar el mismo nombre, test-mig. El ID lo voy a dejar el que lo asigna. A nivel de sistema operativo, no vamos a instalar nada, no vamos a utilizar ningún medio de instalación. Vamos a seleccionar que es un Windows y que es un Windows 10. Damos clic en siguiente. Estos parámetros los vamos a dejar de forma predeterminada. Siguiente. En este caso, como ya lo vimos en la importación pasada, vamos a crear un disco que puede ser de un giga, porque el asistente necesita que creemos un disco, ese luego lo borramos. Siguiente. A nivel de procesamiento, vamos a dejar como mínimo la misma configuración que tenía en el otro ambiente. Tenía un core, entonces vamos a dejarlo igual. A nivel de memoria, tenía 1 GB en RAM, lo podemos dejar con 2 GB, 2048 megas, ya que es mayor a 1 GB. Dejémoslo con 2, le damos siguiente. La tarjeta de red está perfecta, es una Intel E1000 que es totalmente compatible con la que ya teníamos. Siguiente, aquí nos va a mostrar un resumen. No vamos a seleccionar que prenda la máquina, la vamos a dejar solamente creada. Finalizar. Listo. En nuestro caso ya la máquina virtual se está creando. Esperemos que acabe su proceso de creación. Listo. Perfecto. Veamos el hardware. Y aquí en hardware lo siguiente que vamos a hacer es eliminar este disco. Primero le vamos a decir que le haga un detach y luego cuando diga que está sin usarse lo removemos. Siguiente. Ya tenemos listo nuestro ambiente para crear la máquina virtual, para importarla. Y ahora vamos a proceder a importarla. Importantísimo, si nuestra máquina tiene varios discos, este proceso lo tendremos que hacer por cada uno de los discos. Entonces, el comando, como ya lo vimos en el video anterior, es qm disk import
Eh, el ID de la máquina, en este caso el ID de la máquina es 100. El archivo, que es este. ¿Y a dónde la vamos a poner? En este caso sería vol1. Y ya le podemos dar Enter. Aquí ya inicia el proceso de migración, de carga del archivo. Y una vez termine, continuamos. Bueno, una vez termina, nos sale este mensaje: Successfully imported disk as unused. Está perfecto, eso quiere decir que acabó la importación del disco sin ningún inconveniente. Recuerden lo que les dije hace un momento: si tenemos más de un disco, tenemos que hacer este mismo procedimiento por cada disco. Entonces, si revisamos la máquina virtual, aquí ya nos aparece el disco. Entonces, simplemente damos doble clic y le damos clic en adicionar. Y aquí ya nos va a aparecer el disco totalmente configurado para ser utilizado, el disco de 30 gigas. Entonces ya estamos listos para la primera parte. Ahora tenemos que cambiar el orden de arranque. Si se dan cuenta, aquí no aparece el disco que acabamos de importar, que es el IDE 0. Si vamos a opciones, mire que está arrancando de IDE 2 o NET 0. En este caso simplemente damos doble clic. Acá está ID 0 de últimas. Lo activamos y lo arrastramos hasta la parte superior para que quede primeritas. Acá quedó. Le damos OK y la máquina ya quedó totalmente importada. Ya la podemos prender. Pues como se pueden dar cuenta, ya la máquina está arrancando de forma normal y ya el proceso terminaría acá. Pasos importantes que faltaría realizar: pues una vez la máquina ya suba completamente, instalar las herramientas de OBIRTools y asegurarse de que todas las aplicaciones y todos los discos aparecen en las ubicaciones que nosotros esperamos. Y listo. Pasamos a la segunda parte, que es hacer la transferencia de una máquina con sistema desde VMware Workstation. Bueno, ya acabamos el proceso de migración de nuestra máquina de VirtualBox. Ahora vamos a hacerlo con VMware Workstation. En este caso yo ya tengo una máquina lista con Windows 10 en mi Workstation 17.5 y básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Igual que en las máquinas de VirtualBox, tenemos que tener removidas, desinstaladas las VMware Tools y la máquina tiene que estar apagada. Muy, muy importante, no vamos a poder hacer copia directa porque como tal la máquina no tiene un solo archivo BMDK, sino tiene varios. ¿Por qué? Porque generalmente el formato de las máquinas virtuales en Workstation hace que los discos se dividan en varias partes pequeñas. Entonces, si nos vamos a la máquina Windows 10, nos damos cuenta que el disco está partido en varios pedazos. Entonces, lo que tenemos que hacer es en Workstation, seleccionamos la máquina, nos vamos a File y aquí está la opción de Export to OBF. Nos va a preguntar una ubicación. eh, lo voy a dejar en el disco en el directorio raíz y simplemente le damos guardar. Esto lo que va a hacer es generarnos una máquina compacta. Va a integrar todos los discos que están partidos en varios pedazos, los va a unir y nos va a generar un solo BMDK.
para que el proceso ya sea más fácil a nivel de Proxmox. Entonces, mientras termina este proceso, eh, le pauso el video y continuamos cuando termine. Ya terminó la exportación de la máquina y lo que nos encontramos son tres archivos, los mismos tres archivos que veíamos en el OVA. Eh, el manifiesto, el archivo del OVA como tal y el disco. Entonces aquí ya podemos entender que la diferencia entre los dos formatos es que uno está comprimido y el otro no. En este momento, pues este archivo es el que necesitamos copiar a nuestra plataforma Proxmox para poderlo migrar. Entonces simplemente vamos a hacer esa copia. Ya tengo acá la herramienta WinSCP, al igual que con la máquina virtual anterior. Simplemente nos vamos acá, seleccionamos protocolo SCP, ponemos la dirección del servidor, usuario y clave. Listo, ya estamos. Entonces acá simplemente en el lado izquierdo está el origen. Voy a seleccionar la carpeta de export, que fue donde terminé colocando el archivo. Y aquí nos vamos a ir a la ubicación donde está. Ahora no recuerdo cómo es la ubicación. Denme un segundo, la recuerdo. Acá la tenemos. Transfer está en MNT PB Transfer. Listo. Entonces acá MNT PBE Transfer. Y vamos a copiar el archivo. Si se pueden dar cuenta, lo estoy copiando directamente para no tener que hacer el paso en Linux de moverlo después de un lado a otro. Entonces acá tenemos que esperar que el proceso termine y ya continuamos. Bueno, ya finalizó la copia. Ahora nos movemos a nuestra plataforma. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la máquina anterior. Básicamente es crear una nueva máquina virtual en la cual vamos a garantizar que esté toda la configuración. En este caso esta máquina se llama Windows 10, le voy a poner cualquier nombre, no hay problema. Windows, el nombre es irrelevante, realmente no importa y no va a hacer que falle si no colocamos el nombre exactamente igual. Simplemente una referencia visual. Igual, le decimos que no vamos a usar medio de instalación, seleccionamos que va a ser un Windows 10. Siguiente. En este caso, igual que con el anterior, lo dejamos como viene de forma predeterminada. Acá vamos a crear un disco de 1 GB. El formato tampoco importa, podemos seleccionar cualquiera, no hay lío. Como lo borramos luego, no hay inconveniente. Las CPUs, en este caso, esta máquina se creó con dos CPUs, entonces le voy a decir que va a tener un socket con 2 core y la plataforma de hardware la vamos a dejar igual. Siguiente. A nivel de memoria está bien con 2 GB. Siguiente. La tarjeta de red no la vamos a cambiar. Y aquí está el resumen. Damos clic en finalizar. Esperamos a que acabe la creación.
Y una vez acabó la creación, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la otra máquina. Lo primero es eliminar el disco duro. Entonces, lo primero es darle detach y luego remove. Listo, ya quedó totalmente limpio de disco duro. Acá ya tengo la conexión abierta. Nos vamos a ir al directorio. Listo, acá está el archivo que es este. Entonces volvemos a hacer lo mismo. QM disk import 101, que es el ID de la máquina que acabamos de crear, el nombre del archivo al bol 1. Y aquí ya continúa el proceso de importación, como pasó exactamente igual la máquina virtual anterior. Este proceso toma unos minutos más. Voy a pausar el video y continúo cuando termine la copia. Acá ya terminó el proceso de importación del disco. Como nos podemos dar cuenta, el mensaje nos dice que fue una importación satisfactoria. Acá lo que yo haría a continuación es borrar el archivo para dejar limpio este volumen. Listo. Y ahora sí nos vamos a la consola web del Proxmox y aquí encontramos disco no usado. Entonces simplemente doble clic, adicionar. Ya quedó adicionado, lo vemos acá. Igual los mismos 30 gigas, la tarjeta de red, todos los componentes están bien. Ahora simplemente opciones, habilitamos el ID 0 y lo movemos hasta arriba. Ok, y aquí ya quedó el orden de arranque correcto. Y esto sería todo el proceso de mover, de convertir una máquina virtual desde VMware Workstation 17.5 y anterior vimos la conversión desde VirtualBox. Eh, bueno, el día de hoy vimos cuál es el procedimiento para convertir y migrar máquinas desde VMware Workstation y VirtualBox. Como les mostré, el proceso realmente es muy sencillo, no es complejo y nos garantiza que las máquinas pueden ser ejecutadas sin ningún inconveniente en nuestra plataforma Proxmox. Este tipo de movimientos generalmente los hacemos para ambientes de prueba. Normalmente los ambientes productivos no están en una estación de trabajo, pero igual si por alguna razón ustedes hacen un desarrollo de una máquina virtual que tiene que pasar a producción y que simplemente quieren hacer una copia, es totalmente válido. Y bueno, ya saben, todos los comentarios bienvenidos. Estoy abierto y totalmente dispuesto a escuchar sus requerimientos, a ver qué necesitan para poder generar nuevo contenido y que les pueda ser útil. No olviden suscribirse al canal, apoyarme con un like y suscribirse a hacerle clic a la campanita para que les llegue información de nuevo contenido. Y a todos los que han decidido apoyarme económicamente a través de Coffee, muchas gracias. Igual, bienvenidas todos los apoyos que puedan tener para con el canal. Con eso puedo seguir haciendo este tipo de contenido para todos ustedes. Muchas gracias. Chao y hasta la próxima.